tiene la palabra el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hasta por 20 minutos. Donde guste. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores. Con la venia de los integrantes de la mesa directiva del Senado de la República, saludo con respeto a toda la soberanía. A la señora senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la mesa directiva. Gracias. A la senadora María Guadalupe Munguía Gutiérrez, vicepresidenta. Al senador Salomón Jara Cruz, vicepresidente. Al senador Ramírez Marín, a la senadora Nancy de la Sierra Arámbulo, a la senadora Katia Elizabeth Ávila Vázquez. Y así es, perdón, pero tuve duda por el... Señoras y señores senadores, gracias. Bienvenido. Gracias. Hoy 12 de marzo, con la representación de mis compañeras y compañeros comisionados Blanca Lilia Ibarra, Josefina Román, María Patricia Cursain y mis compañeros comisionados Óscar Guerra Fort, Joel Sala Suárez y Eugenio Monterrey, agradeciendo la asistencia de mis colegas comisionadas y comisionados integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, comparezco ante el Pleno del Senado de la República para reseñar las actividades desarrolladas por el INAI entre octubre de 2018 y septiembre de 2019. El INAI es fruto legítimo de la democratización mexicana. Forma parte de la estructura ampliada del Estado. Su gestación y desarrollo ha sido acompañado por el compromiso, la sensibilidad y la perspectiva de Estado de varias generaciones de ciudadanos y de un amplio número de actores políticos y sociales, incluidos los que integran la Cámara de Senadores en su actual composición parlamentaria, por haber sido legisladores en ambas cámaras en los últimos 3 lustros. El INAI es una institución joven, pero se desempeña con la experiencia acumulada de casi 2 décadas, más de 15 años invertidos en la tutela del derecho humano que tiene la gente a reclamar información pública y de modo progresivo a garantizar en paralelo el derecho humano a la protección de datos personales que se encuentran en posesión de personas privadas e instituciones públicas. El INAI, por su condición de órgano constitucional autónomo, tiene en su ADN una evidente vocación a la rendición de cuentas. Como quería don Daniel Cosío Villegas, el INAI puede y debe contribuir a hacer cada vez más pública la vida pública. Con ese talante institucional, venimos a rendir cuentas al país de nuestro desempeño por intermedio de la Cámara Alta. La sociedad mexicana se mueve y con razones contundentes recupera el espacio público, reafirma sus libertades y exige respeto a los derechos. El INAI es un catalizador del ambiente y el ánimo público. Es un termómetro sensible y receptivo del pulso que ha tomado, entre otros grandes rubros, la agenda, por ejemplo, de las mujeres. Expresamos nuestros respetos a las senadoras integrantes de la legislatura de la paridad de género por la prestancia y determinación que han mostrado para acompañar las políticas y acciones que se desplieguen en el futuro inmediato para atender los justos reclamos ante la injustificada y abrumadora violencia contra las mujeres. El INAI es receptivo y proactivo ante la nueva agenda social y ante el curso inédito que han tomado los acontecimientos en los últimos días. La globalización exige al INAI ser un instrumento técnico y neutral para la identificación de la verdad pública frente a catástrofes naturales como en el 2017 o pandemias como la que se ha reconocido recientemente.
El INAI presta el servicio de hacer público lo que es público, convenciendo y hasta venciendo la resistencia de las instituciones y las dependencias a entregar de primera vez, sin excusas ni cortapisas, sin pretextos, toda cuanta información existente y disponible se ha requerido por la ciudadanía a título individual o anónimo, y en paralelo, la grave responsabilidad de ser la máxima autoridad administrativa protectora de la privacidad. El modelo mexicano, mixto o bifrontal, vino a resolver caso por caso la tensión entre esos dos derechos que en otros países son tutelados por organismos diferentes. Sin temor a equivocarme, señoras y señores senadores, puedo asegurar que el INAI, activo del Estado mexicano, ha cosechado un liderazgo internacional. Participa en las principales redes internacionales de cooperación en materia de acceso a la información y protección de datos personales, tales como la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, la Red de Transparencia y Acceso a la Información, RTA, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, la Red para la Integridad, la cual presidió en parte del periodo el INAI, y la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad. Reconozco en esto y de todos, pero en especial la tarea de mi compañera Patricia Cruzain, coordinadora de la Comisión de Asuntos Internacionales. Genuina expresión del liderazgo de México en el ámbito internacional es la declaratoria como sede de la primera Asamblea Global de la Privacidad prevista para el 12 de octubre del presente año, y que sin ser presidente, un servidor para entonces del INAI, me corresponderá coordinar gracias a la generosa confianza de mis compañeros de Pleno. La complejidad del ejercicio del poder bajo el principio de legalidad en México nos llevó a experimentar un enfoque sistémico o integral que ha generado un conjunto de sistemas que a su vez se interconectan dentro de un metasistema. Esta lógica de la interinstitucionalización de los procesos y los procedimientos democráticos presupone que las partes juegan un papel esencial para garantizar el funcionamiento del todo, que es el Estado de Derecho. En el diseño sistémico, el papel de la información pública es insumo clave para el ejercicio de las funciones de los diversos sistemas que a su vez integran el metasistema. El INAI participa activamente con diversas atribuciones en el Sistema Nacional de Transparencia, el cual preside. El INAI participa en el Sistema Nacional de Anticorrupción, como uno de los 7 integrantes del Comité Coordinador, en el Sistema Nacional de Archivos y en el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Transparencia, que encabeza el INAI y que desde su edificación en los trabajos de permanente coordinación de pares locales, ha coordinado mi compañero Eugenio Monterrey Chapov. Durante el periodo de una destacada labor en el impulso a la armonización de las leyes estatales a la Ley General de Archivos, durante este 2020 vencerá el plazo para esta tarea, pero desde ahora se avanza firme en el reconocimiento de la gestión documental como el arma con la cual se pueden asentar, conforme a las tecnologías de cada época, los registros de cada decisión pública y así explicar todo acto de autoridad, tarea en la que reconozco la labor de coordinación de mi compañera Josefina Román. En el periodo que se informa, asumimos por unanimidad sumarnos al ejercicio de la función pública bajo la nueva era, asimilando la disciplina presupuestal con rigurosa austeridad del gasto institucional y también la de sostener con firmeza la lupa que permite examinar los recovecos donde la corrupción se esconde. Perdón, señor presidente, si me permite un segundo, le quiero pedir a todos los visitantes que están en los pasillos de la parte de atrás, a todos los asesores que están en los corredores, que por favor desalojen el recinto porque el murmullo no permite oír y escuchar las palabras de este informe a todas las senadoras y senadores de la parte de atrás. Les ruego por favor desalojar el inmueble. Les ruego por favor salir de este salón de plenos y les pido a todos
su atención y respeto al orador. Adelante, por favor, señor presidente. Muchas gracias, senadora presidenta. Ahí donde la corrupción se esconde y anida para contribuir a su destierro, cuando sea posible, a su erradicación. Ejemplo de lo anterior fueron los esfuerzos conducidos desde el Sistema Nacional de Anticorrupción. El INAI permitió los ajustes y la definición en muchos de los formatos de la llamada Declaración 3 de 3 para lograr un reporte más profuso y claro de la situación patrimonial, fiscal y de intereses de los funcionarios de todos los niveles que aplica a partir de este año. También relevante al seno de esta instancia fue la posibilidad de hacer valer la excepción a la regla de reserva de información por actos de corrupción, hecho que permite cercenar los intentos de ocultar o negar información en casos palpables de este tipo de conductas. Histórica también, en el periodo que se informa, es la facultad reconocida al INAI por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ordenar a las procuradurías o fiscalías que abran en versión pública información de la averiguación previa o carpeta de investigación si fuera referente a violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, como lo hicimos con arrojo este pleno a finales de 2014 respecto del penoso caso de Ayotzinapa. Se trata de un hito a favor de los criterios aperturistas de la información que fortalece la autoridad del INAI sin lugar a dudas. Resoluciones como las que obligó entonces a la PGR a elaborar una versión pública de la averiguación pública completa del caso de Odebrecht, pendiente de cumplimiento, por cierto, y aquellas ligadas a los más de 50 recursos relacionados con la condonación de créditos fiscales en los que el INAI ordenó desde un primer momento la apertura de la información y la publicación de las listas de gastos en publicidad oficial y que el SAT abrió por orden del juez de amparo. La Plataforma Nacional de Transparencia es el instrumento tecnológico nacional más importante para el ejercicio del derecho de acceso a la información y de los derechos ARCO, para la interposición y atención de los recursos de revisión, para la consulta de las obligaciones de transparencia y para la presentación de denuncias ante el incumplimiento de estas últimas. Desde el inicio de su operación en mayo de 2016, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, los más de 8,000 sujetos obligados de los 3 órdenes de gobierno han recibido más de 1.500.000 solicitudes de acceso a la información. Los 33 organismos garantes aquí representados, nuevamente agradezco, solidaridad, más de 80,000 recursos de revisión para su atención y que cuenta con más de 3,022 millones de registros de información de obligaciones de transparencia para la consulta de la ciudadanía. Más de 70,000 servidores públicos han cargado 3,000 millones de registros de información, posicionándose como la herramienta digital por excelencia y única en su género. La plataforma además permite que el ciudadano coadyuve con los organismos garantes al interponer denuncias por incumplimiento con la publicación de obligaciones de transparencia. De esta manera se generan incentivos para mejorar la calidad de la información al corregir posibles fallas en su carga o la omisión de la misma. En abril de 2019 se instrumentó un rediseño de la funcionalidad y simplificación de la imagen de la plataforma, orientándola hacia la utilidad, la usabilidad y la intuitividad en la navegación. Los resultados se reflejan en un incremento, sí, del 90% de usuarios del CIPOT, que es el Sistema de Portales de Transparencia, de obligaciones de transparencia, que alcanzaron 1,022,000 hasta el periodo reportado. Un incremento del 23% en el uso del sistema de solicitudes, CISAI por sus siglas, que alcanzó 1,700,000. Gracias a la Plataforma Nacional de Transparencia se ha podido encauzar un aumento del 41,2% en la presentación de solicitudes respecto al mismo periodo anterior y sí, un 176% en la interposición de recursos de revisión. Además, incrementó
en 527% el número de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, gracias a la simplificación del proceso para realizarlas, alcanzando 22,000 hasta el periodo que se informa, 22,000 denuncias. Todos los días se realizan un promedio de 2,000 solicitudes en el país. De ellas, 6 de cada 10 son realizadas y gestionadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. Cabe destacar que existe una tendencia incremental para utilizar esta vía. Reconozco la constancia y el denodado esfuerzo de mi compañero Óscar Guerra Fort desde el momento del inicio de esta fórmula, solución que en su momento fue experimental y que con el paso y el ensayo y el error ha venido a convertirse en lo que he señalado. Vamos hacia el Estado abierto. El INAI desde hace 6 años se ha sumado a la promoción del gobierno abierto y a la implementación de políticas públicas con ese enfoque en aras de alcanzar la transparencia proactiva, guía que estimula la participación ciudadana y la saludable incidencia de la sociedad en la trama y ejecución de la gestión pública. El gobierno abierto es la evolución natural de la transparencia y la rendición de cuentas. Tuvo destacados ejercicios en el periodo. Uno de ellos fue el Parlamento abierto, figura a través de la cual se abren los procesos legislativos a la participación de la gente, más allá de la representación que ya tiene a través de las señoras y señores legisladores. Con el Senado, esta legislatura se ha reiniciado el prometedor proyecto. Gracias, señoras y señores senadores, por esta oportunidad de ser útiles al INAI, al seno de esta Cámara Alta. Otra muestra de los alcances del gobierno abierto durante el periodo fueron las aproximaciones sucesivas a la justicia abierta, la cual también presenta mecanismos de participación ciudadana para dar pie a nuevos tiempos en la democracia judicial, la interiorización de la opinión de la sociedad civil, organizada en algunos procesos de decisión administrativa y hasta de la sustantiva de los poderes judiciales. El INAI, del brazo de los organismos garantes de transparencia de los estados y con el concierto y el concurso de las organizaciones de la sociedad civil de renombre nacional e internacional, y con otras que de manera espontánea han venido creciendo, formándose para este cometido, mantuvo un amplio y notorio esfuerzo en los ejercicios locales inspirados en la filosofía del gobierno abierto. Reconozco el esfuerzo coordinado por mi compañero Joel Salas Suárez en esta importantísima faceta de la función polivalente del INAI en sus muy diversos campos de contacto y desarrollo con la sociedad. Al cierre de este informe, estábamos en el umbral de los 2 millones de solicitudes de información ingresadas a los sujetos obligados del ámbito federal. De ese total, un nuevo número histórico, más de 279,000, se registraron de octubre de 2018 a septiembre de 2019. Las solicitudes analizadas confirman reducción en la concentración geográfica de las grandes ciudades. Noticia optimista en cuanto a la difusión de los derechos de acceso a la información y de protección de datos, ya que refleja un expansivo uso y adopción de los mismos en la República y que mucho se debe al trabajo diario que hacen todos y cada uno de los 32 órganos garantes del Estado mexicano. Me refiero a órganos garantes estatales de nuestra federación. Mientras que las solicitudes son analizadas por tema, se observa un aumento en lo referente a justicia y salud. Otra buena noticia cuantificada es el alza en solicitudes en materia de datos personales, 14% con respecto del periodo anterior. Hombres y mujeres, casi por igual, quieren acceder a sus expedientes médicos, tarjetones de pago, documentos personales o conocer sus aportaciones a las subcuentas de vivienda y al acceso a la información que con ellos se confirma es la vereda que hace posible andar en ese camino antes azaroso, impredecible o definitivamente adverso por la burocratización. Estamos seguros que defender la privacidad es parte de nuestra contribución a la época moderna. Por eso, al cabo de estos 12 meses, se presentó un alza del 27% en los medios de impugnación interpuestos ante el INAI con respecto de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, más conocidos como ARCO. En el sector público, igualmente, luego de las labores zanjadas en el Pleno,
en 91% de los casos el INAI ha fallado en favor del ciudadano reclamante. Resulta oportuno anotar aquí algunas razones por las cuales la gente ejerció sus derechos ARCO en el periodo. Por ejemplo, aclarar comprobantes fiscales digitales, apoyar a la identificación de fraudes, cancelar datos en sistemas de crédito gubernamentales, enmendar documentos con datos personales de otras personas, dirimir controversias en casos de datos relacionados con pensiones por orfandad, entre otras, esclarecer confusiones en semanas cotizadas, explicar facturaciones emitidas a favor del particular y acceder a expedientes derivados de denuncias. El INAI también estuvo para brindar orientación y consulta al sector público y privado de manera permanente y para imponer multas a quienes incumplieron con la legalidad en el ámbito de los sujetos responsables del mercado, del ámbito del sector privado de la economía. Las sanciones económicas sumaron en este periodo 112 millones de pesos y se concentraron en su mayoría en los sectores de servicios financieros y de seguros, información en medios masivos y comercio al por menor. Parte importante de la labor del INAI es la vigilancia permanente del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. De octubre de 2018 a septiembre de 2019, los sistemas de verificación del cumplimiento de las distintas leyes en la materia maduraron y avanzaron. En portales de información o transparencia, respuestas a solicitudes de información, labores de las unidades de transparencia o acciones de capacitación, el INAI efectuó la inspección correspondiente 3 veces al año para confirmar al final un comportamiento que pueda reflejar de manera estandarizada la vocación de compromiso efectivo de cada institución. Para el caso de las obligaciones de transparencia, el promedio general de cumplimiento de los sujetos obligados a lo indicado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue 25 puntos más alto que el periodo anterior. No obstante, reconocemos que hay campo para seguir mejorando, sea en el trabajo de sujetos obligados específicos o en fracciones de artículos específicos que ya hemos detectado. Otro dato digno de presumirse es que en la verificación de 2017, por ejemplo, que fue de ensayo, solamente 2 sujetos obligados obtuvieron 100 puntos, o sea, 100% de cumplimiento de esas obligaciones, mientras que para 2018 fueron 351 los que alcanzaron 100%. Cuando este periodo que se informa, el número de los 900 sujetos obligados que el INAI acompaña en el deber de hacer efectivo el derecho de acceso a la información y la transparencia propiamente a través de los portales institucionales, superó el número de 530 sujetos obligados que alcanzaron el 100%. Hemos escuchado en algunos medios que algunos sujetos obligados, y con razón, exponen que han obtenido 100% en sus deberes de transparencia, lo que no quiere decir necesariamente en todos los términos que esas instituciones sean absolutamente transparentes como la ley en sus exigencias lo establece, porque las mediciones que efectúa el INAI son como los exámenes de salud, reflejan un comportamiento al momento en que se efectúan y puede haber, por desgracia, regresiones, estancamientos y o, por supuesto, avances, que ha sido la tendencia que nos toca hoy comunicar. Jornadas cívicas, foros, programas de sensibilización, talleres, conferencias, concursos múltiples, caravanas por la transparencia y la privacidad han beneficiado a cerca de 600,000 ciudadanos en el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Además, se generaron nuevas publicaciones que permitió enriquecer el material editorial del Instituto, comité editorial que encabeza mi compañera, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, así como el seguimiento directo a las acciones de contacto y de vinculación con la sociedad. Las actividades de promoción, vinculación y atención a la sociedad han permitido un contacto directo con grupos de población vulnerable como indígenas, migrantes, personas en situación de pobreza, adultos mayores, mujeres en situación de violencia, personas con alguna discapacidad y además de niños, adolescentes, jóvenes, organizaciones de la sociedad civil, abarcando prácticamente todas las regiones del país. El INAI tiene una perspectiva de Estado,
como corresponde a un organismo constitucional autónomo. No compite, ni disputa, ni riñe con ninguna institución pública, ni actor político, ni sujeto obligado. Simplemente cumple con los mandatos constitucionales y legales que tiene en materia de derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. De no hacerlo así, estaría traicionando la confianza de los ciudadanos, la legitimidad y el prestigio de la Cámara de Senadores, que nos ha nombrado a los comisionados que integran el INAI. Se avecina la necesidad, por el término del mandato de dos compañeros comisionados del Pleno, que esta Cámara Alta lleve a cabo las labores correspondientes para renovar ambos cargos para la integración de la colegialidad, como lo establece la Constitución y la legislación vigente. Nuestros compromisos con la democracia, con la República, con la Constitución y con los ciudadanos, honrar y ser leales a esos deberes, son la mejor manera de cumplir con el país y de estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos y de la sociedad. Este es el último informe de labores que me corresponde presentar como comisionado presidente del Pleno de este organismo. Ocasión propicia para reiterar mi gratitud a mis compañeras y compañeros comisionados y comisionadas: María Patricia Cruzain, Blanca Lili Barra Cadena, Josefina Román Vergara, Óscar Mauricio Guerra Fort, Eugenio Monterrey Chapov y Joel Salas Suárez. Ha sido un privilegio aprender de ustedes y con ustedes esta hazaña de encaminar los servicios de esta institución clave para la democracia mexicana. Asimismo, y muy especialmente, a todos las y los colaboradores, servidores públicos, sin los cuales sería impensable avanzar en la consolidación de la garantía de los derechos que tutelamos, es decir, en el caminar hacia la democracia que hemos construido gracias a la valentía de tantos que, visibles y otros anónimos, sortean con ahínco. Democracia que urge defender y expandir cada día. Agradezco de manera personal y acaso rompiendo protocolos a mi familia, a mi esposa María del Rocío y a mis hijos Sara, Victoria y Javier. Por haberme acompañado en las duras y en las maduras y por haberles quitado muchas horas que debí invertir en mi deber de padre y esposo. Quiero agradecer a las señoras y señores senadores por la atención que nos han brindado. El INAI es una institución de 7 integrantes pares. Quien habla a nombre de ellos por una cuestión de mera representatividad es a quien se le ha dado la oportunidad que siempre agradeceré y reconoceré a mis compañeros para cumplir este desempeño de un ciclo que se termina. Estoy seguro que mis compañeros de Pleno tomaremos la decisión más afortunada para encargar a otro compañero o compañera hacer lo que a mí de manera modesta me tocó realizar. Agradezco a todas y a todos su atención. Pero ya al final cerramos. Gracias, comisionado presidente, doctor Francisco Javier Acuña Llamas, muchas gracias. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas y tiene la palabra por 3 minutos, hasta por 3 minutos, el senador Emilio Álvarez y Casa.
Buenos días. Senadora Presidenta, solicito que sea integrado íntegramente mi texto al diario de debates, que por obvio tiempo no podré desarrollar, y solicitarle al comisionado presidente que posteriormente haga respuesta por escrito a los planteamientos que le haré yo. Al final le haré una entrega. Muy buenos días, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, integrantes del INAI. Bienvenidos a este diálogo republicano y democrático. Es una grande alegría tenerlos acá. El acceso a la información, la transparencia son principios indispensables de una sociedad basada en un sistema de libertades y derechos. El desarrollo de un gobierno respetuoso del Estado social y democrático de derecho que represente y cumpla las expectativas sustantivas y necesidades de la ciudadanía. La rendición de cuentas es un ejercicio básico para la construcción de una democracia sustantiva y de calidad. Saludamos con mucho su presencia. Como responsable de uno de los órganos autónomos más importantes, estoy absolutamente convencido que proteger la autonomía del INAI como oro molido de nuestro sistema político democrático es vital. Hemos podido constatar la incomodidad existente entre algunas autoridades por el ejercicio de sus facultades. No obstante, defender las facultades constitucionales de los órganos autónomos como contrapeso y modelo democrático es absolutamente indispensable. Quiero compartir alguna preocupación, algunos temas con ustedes. El gobierno federal actual muestra sin duda una idea de apertura, pero no hay una plena transparencia. Desde el comienzo de esta administración federal aumentaron casi 500% los recursos de revisión, dada la necesidad de las personas para recibir correctamente la información y garantizar su derecho al que se les está limitando por vía de la respuesta. En este contexto, pienso yo que el derecho a la libertad, el derecho a la verdad está amenazado. Llama la atención que en el solo último año de ejercicio se ejerció 14% de las solicitudes de información de toda la historia del INAI. Y por supuesto llama la atención el incremento de ARCO que usted mencionó en los últimos 2 meses. No es de sorprender que los sujetos obligados más solicitados, valga la redundancia, sean el IMSS y el ISSSTE, en mi opinión, por la crisis médica que estamos pasando. Un desafío que tenemos es lo que está pasando en materia de la secrecía y falta de información en lo que se refiere a las entidades del Estado mexicano respecto a las acciones en materia de seguridad pública, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. No contamos con qué pasa, por ejemplo, con la letalidad. ¿Cuántas personas están muriendo producto de las sanciones del Estado mexicano en materia de seguridad? Tampoco contamos con información qué está pasando con el desplazamiento interno forzado. Esos 2 temas vitales creo tendrían que ser necesariamente abordados. En el tema que dejo más a detalle se podrá desarrollar, pero por obvio de tiempo no me extenderé. Me voy a las preguntas, senadora presidenta. ¿Por qué hay opacidad en todos los datos relacionados con las acciones de las instancias de seguridad, especialmente en materia de letalidad de las Fuerzas Armadas? ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿Por qué no implementar desde la Red de Transparencia y Acceso a la Información un programa específico para sujetos obligados a efecto de realizar la sensibilización con el objeto de abordar y profundizar la información sobre el uso letal de la fuerza por parte de los agentes del Estado o, por ejemplo, respecto al desplazamiento interno forzado? Termino. En el marco de transparencia proactiva, ¿qué acciones de generación, publicación y difusión pudiera hacer el INAI para disminuir las asimetrías de información en torno a temas de derechos humanos, violencias, inseguridad y víctimas? Por su atención, muchísimas gracias, reiterándoles la vitalidad de tener un órgano constitucional autónomo que garantice el acceso al derecho a la información. Muchas gracias, buen día. Gracias, senador Álvarez y Casa. Les ruego a todos y a todas que nos podamos ajustar al tiempo de 3 minutos para hacer las preguntas al presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Tiene ahora la palabra el senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, presidenta, y demás integrantes de la mesa, compañeras y compañeros senadores, medios de comunicación y público aquí presente. Hoy es un día muy especial. Estamos hablando de los temas, desde mi punto de vista, más relevantes para una sociedad democrática, para una sociedad que pueda tomar las mejores decisiones. Por eso me honro en venir a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a dar la bienvenida a usted, señor doctor Francisco Javier Acuña. Bienvenido a este cuerpo colegiado y representación de las entidades federativas. Usted, como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Señoras y señores, no es un tema menor, es un tema de mucha relevancia. Una sociedad bien informada, con la veracidad, va a poder tomar o hacer análisis y va a poder tomar las mejores decisiones. Si no se garantiza eso, pues muy difícil vamos a poder dar resultados. Saludo la presencia de los comisionados y comisionadas, así como a su equipo, señor presidente. Bienvenidas y bienvenidos al Senado. Desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hacemos un reconocimiento a todas y a todos ustedes por el trabajo que desarrollan en este órgano constitucional autónomo, y el cual se encuentra reflejado en los avances y retos contenidos en este informe de labores 2019. Celebramos que este informe presente un aumento en el número de solicitudes de información por parte de las y los ciudadanos. De igual forma, aplaudimos la presentación de diversas resoluciones históricas que ha realizado el Pleno de este órgano constitucional autónomo, y las cuales constituyen una herramienta más para lograr una sociedad más democrática, plural e informada. Respecto a estos avances y retos, desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática queremos plantearle una cuestión respecto a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la información que manejan los particulares, más conocido como los derechos ARCO. Quiero señalar brevemente que estos derechos están salvaguardados en el artículo 16 constitucional, párrafo segundo de la máxima ley, de la Constitución, y por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la cual tiene como finalidad garantizar el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos de personas físicas que garanticen su privacidad. De esta manera, los derechos ARCO solo pueden ser ejercidos por las personas titular de los datos en cuestión, así como por su tutor o representante legal. Con estos derechos, los usuarios tienen la facultad de, primero, conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo utilizados. 2, solicitar la rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos. 3, solicitar la cancelación de estos por no ajustarse a las disposiciones aplicables. 4, oponerse al uso de sus datos si es que fueron obtenidos sin su consentimiento.
De esta forma, y concluyo, de esta forma el incumplimiento de los principios comprendidos en la ley por parte de quienes detentan, termino, Presidenta, o administran los datos, constituye una vulneración a su protección y tiene como consecuencia una sanción. De acuerdo con el informe de labores 2019, ha existido un aumento considerable en la solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos derechos. Por ello, queremos preguntarle, señor presidente, ¿qué mecanismos se han instrumentado para protección de los derechos ARCO y si para la protección de estos derechos es necesario modificar el marco jurídico, en particular las leyes de protección de datos? En la pregunta. Por sus respuestas, muchas gracias, y desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática queremos refrendar nuestro compromiso con las tareas que desarrolla el INAI y su papel en el sistema democrático de nuestro país. Bienvenido, presidente. Gracias. Gracias, senador García Conejo. Tiene el uso de la palabra la senadora Eunice Renata Romo Molina, del Grupo de Encuentro Social, hasta por 3 minutos. Muchísimas gracias, presidenta, con su permiso. Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sea usted bienvenido. También damos la bienvenida a los distintos funcionarios del instituto y a los órganos garantes locales que se encuentran en el recinto. Hemos recibido y revisado el informe presentado por el organismo autónomo que usted preside. Tengo una serie de inquietudes que iba a introducir, pero me parece que es muy poquito el tiempo para hablar de transparencia. Me enfocaré en 4 temas. Los temas son medidas de austeridad del instituto, seguimiento y verificación de los sujetos obligados, avance en la implementación del Sistema Nacional de Transparencia y la armonización e implementación de la Ley General de Archivos. Voy a entrar directamente a las preguntas. Para el instituto, el recorte presupuestal de 2019 impactó negativamente en la garantía de algún derecho frente al mismo. ¿Qué medidas de austeridad han implementado ustedes como instituto? Respecto al Sistema Nacional de Transparencia, ¿qué ha hecho el instituto para convertirse en una instancia más cercana a las personas, sobre todo con la población en situación de vulnerabilidad, y para garantizar la utilidad social de este derecho? Respecto a la relación que tienen con los sujetos obligados, ¿cuáles han sido las mejoras de la interoperabilidad para quienes están obligados a reportar la información con millones de registros y para que puedan hacerlo de forma sencilla, rápida, expedita y en tiempo y forma? Me detendré en la Ley General de Archivos. Con la reciente entrada en vigor de la Ley General de Archivos, se establecen las bases para la organización, conservación y administración de todos aquellos documentos que implican el interés público y que sirven de sustento para garantizar el derecho a la información. Bajo el nuevo ordenamiento, el INAI, junto con el Archivo General de la Nación, serán los responsables de salvaguardar la garantía de este derecho en el transcurso del tiempo mediante el resguardo de archivos públicos. Esto, desde una dimensión histórica, implica a su vez el ejercicio del derecho a la verdad, fundamentado en la Constitución a partir del 2014. En el presente informe, aunque hay avances, vemos que aún tenemos muchos pendientes en la implementación de esta ley. En esta soberanía estamos atentos al funcionamiento en los hechos de esta nueva ley para que, en caso de ser necesario, podamos impulsar las modificaciones y las mejoras necesarias. Respecto a esto, quiero preguntarle, ¿cuál es la ruta crítica que se ha planteado el instituto para lograr una implementación más eficiente de la Ley General de Archivos? En ese mismo tema, de acuerdo con la experiencia que ha tenido el instituto, ¿existe realmente la capacidad por parte de los diversos sujetos obligados para cumplir con la nueva regulación de esta ley general? Por su respuesta, por su atención, muchísimas gracias.
Gracias, senadora Eunice Romo. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias, con su venia, presidenta, senadoras, senadores. Me da gusto recibir en este recinto del Senado de la República al comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, así como a su equipo de trabajo. Sean ustedes bienvenidos. Hoy las y los senadores de la República habremos de celebrar un ejercicio republicano de rendición de cuentas mediante la presentación del Informe de Labores 2019 del INAI. La transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales son derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe el Estado respetar, garantizar y promover el protegerlos. No solamente se trata de 3 derechos humanos, sino de principios básicos de cualquier democracia consolidada. A través de la transparencia, las autoridades tienen la obligación de proveer toda la información pública a la ciudadanía. De esta manera, las y los ciudadanos tenemos la oportunidad de evaluar la actuación del Estado mexicano. Esto nos permite conocer el destino y uso de nuestros impuestos, conocer la implementación de las políticas públicas de diversos órganos de Estado y, en consecuencia, participar de manera activa en la vida pública nacional. En suma, la información es la materia prima que nos permite ejercer de manera plena nuestros derechos políticos. Hoy no solamente tiene acceso a datos como nuestro nombre, domicilio, sino también se tiene la posibilidad de recopilar nuestros datos biométricos, así como nuestra actividad diaria, tanto física como virtual, como consecuencia de la era digital. Los particulares están en la posibilidad de conocer incluso cómo pensamos. Para proteger nuestros datos personales y, en consecuencia, nuestra privacidad y nuestra identidad, así como organizar el acceso a la información pública, el artículo 6 de la Constitución General creó al organismo constitucional autónomo conocido como el INAI. Como se puede notar, esta institución es un pilar fundamental para el ejercicio del derecho al buen gobierno. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo refrendamos nuestro compromiso con respecto a la autonomía constitucional del INAI, ya que consideramos que esta característica es la que lo dota de legitimidad e imparcialidad necesarias para ejercer sus funciones. Solo una institución ajena a las dinámicas políticas cuenta con la posibilidad real de obligar a las autoridades para que liberen la información pública. En este sentido, le pregunto lo siguiente: ¿qué medidas está implementando el INAI para proteger los datos personales de millones de usuarios de Internet ante la voracidad de empresas de minería de datos? ¿Qué acciones está tomando para que las conversaciones privadas a través de plataformas digitales no puedan utilizarse con fines de marketing y estén completamente blindadas? ¿Se cuenta con algún reglamento o protocolo para evitar que en nuestro país se presente un caso como el de Cambridge Analytica, en donde se usaron los datos personales de los usuarios para influenciar una elección? Por otro lado, durante el sexenio pasado se hizo un cambio significativo en el acceso a la información y a los sitios de Internet del gobierno federal. Se homologó la imagen del gobierno federal del 2012 al 2018 y se concentró toda la información en el portal gov.mx. Sin embargo, esta acción ha sido duramente criticada por expertos, activistas y ciudadanos, ya que localizar la información en el portal es prácticamente imposible. El diseño web actual del gobierno federal ha heredado de la administración anterior, hace nugatorio el acceso a la información ciudadana. En su opinión, ¿cuál debería ser el modelo de gobierno digital que debe implementar el Gobierno de México? Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Lucero. Tiene la palabra la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 3 minutos.
Adelante. Sonido, por favor. Ahí está. ¿Sí? Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, comisionado presidente, doctor Francisco Javier Acuña Llamas, compañeros y compañeras senadoras. El desarrollo de la tecnología, sumado a mayores demandas por un Estado abierto, ha provocado que los gobiernos publiquen enormes cantidades de datos para ponerlos a disposición de las personas. La transparencia, como es de esperarse, no ha estado alejada de este desarrollo y ha sido profundamente influenciada por esta corriente de gobiernos abiertos. Así, cientos de gobiernos han aprovechado estas tecnologías para construir plataformas electrónicas en las que se puede descargar y consultar miles de datos públicos. Sin embargo, estudios sobre la transparencia advierten que ahí donde los grandes datos existen en abundancia, corremos el riesgo de generar confusión en lugar de claridad y aumentar la desconfianza en las instituciones. Por ello, para que la publicación de información se traduzca a un efectivo acceso a la información, se debe de tomar en cuenta criterios de legibilidad y de visibilidad, es decir, que cualquier persona lo pueda encontrar y entender. En sus informes, el INAI habla de los millones de registros cargados y de sujetos obligados incluidos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto es sin duda un enorme esfuerzo institucional tanto del INAI como de los sujetos obligados. Sin embargo, pareciera que con el desarrollo de estas herramientas, a veces quisiéramos enterrar a las personas en un mar de información donde cada vez es más difícil encontrar lo que se busca, donde es complicado que personas sin conocimiento de manejo de datos masivos puedan utilizar y puedan consultar los datos. Hay fracciones en las que aún con el uso de filtros se descargan cientos de miles de registros. La transparencia electrónica puede convertirse en un obstáculo para acceder a la información a ciertas personas. Es decir, la legibilidad de la información funciona solo para ciertos sectores, mientras que para otros lo hace más complejo. Presidente comisionado, además del lanzamiento de herramientas como la de comisiones abiertas y la de transparencia en publicidad oficial, ¿cómo ha enfrentado el INAI el reto de incrementar la claridad y la legibilidad de los cientos de miles de datos publicados en el CIPOT y con ello de garantizar el acceso a la información de todas las personas de todos los grupos sociales? Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, senadora Alejandra Lagunes. Tiene ahora la palabra el senador Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos. Le voy a rogar nuevamente a todas las personas que están de visita en este pleno y que están en los pasillos y en la parte de atrás que puedan desalojar los mismos porque sus murmullos no dejan que las senadoras y los senadores puedan escuchar bien. Adelante, senador Castañeda. Con su permiso, presidenta. Bienvenido, comisionado presidente y comisionadas y comisionados integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Movimiento Ciudadano lo ha dicho desde hace muchos años. Para nosotros el INAI es una herramienta imprescindible para el combate a la corrupción, para la rendición de cuentas, así como para cerrar la puerta a la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos y vigilancia permanente al quehacer gubernamental. Sin embargo, y a pesar de las críticas que podríamos hacerle al INAI, transcurrido el primer año de la nueva administración, no solo reconocemos su utilidad, sino su fundamental labor para contener los intentos de regresar a una época en la que no había más información que la palabra del presidente. La relevancia que hoy tiene como nunca antes el INAI resalta en los datos que reporta en su informe de labores. Tan solo en el año pasado hubo un incremento de más del 22% en el número total de solicitudes de información pública respecto al año anterior. Pasamos de 228,000 a 280,000 solicitudes. Es decir, los mexicanos quieren saber más sobre su gobierno. Sin embargo, en contrasentido, con esta inquietud ciudadana, también se informa que hubo un incremento de 70% en la presentación de recursos de revisión ante la respuesta del gobierno. Es decir,
los mexicanos no están conformes con las respuestas de su gobierno. Para esta administración, las declaratorias de inexistencia de información se han vuelto deporte nacional, y me refiero al gobierno federal. Ya desde hace algunos meses encendimos las alarmas con los datos que aportó el comisionado Salas respecto al aumento desproporcionado en las declaratorias de inexistencia de información por parte del gobierno federal en comparación con las administraciones anteriores. Los ejemplos de esta opacidad abundan. Sobre el proceso de compra de pipas por parte de Pemex, del que todavía poco se sabe. La adjudicación para la construcción de la refinería de Dos Bocas, el proceso de cancelación del aeropuerto de Texcoco y el proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, los procesos de adjudicación directa del Tren Maya, los alcances de los programas sociales que no cuentan con reglas de operación, el costo y metros cuadrados utilizados para habitar el Palacio Nacional como residencia del presidente de la República y de su familia, el presupuesto y el personal que manejan los superdelegados en cada estado, los contratos que celebra el nuevo Centro Nacional de Inteligencia en materia de seguridad, el número de operaciones inusuales reportadas por los bancos ante la Unidad de Inteligencia Financiera, los montos ejercidos por la Guardia Nacional a la fecha, el alcance de la investigación sobre el enriquecimiento y conflicto de interés del director de la Comisión Federal de Electricidad y un largo etcétera. Esta información, compañeras y compañeros, que debería de tener carácter público, se la tenemos que estar regateando permanentemente al gobierno federal. Y la información es un derecho y los derechos no se regatean. Por eso me parece que el INAI debe de contribuir a corregir estas graves omisiones institucionales, debe aportar frente a quienes tienen otros datos, pues los datos de a de veras, y contribuir a terminar con la opacidad gubernamental. El INAI, compañeras y compañeros, debe ser una institución de la verdad para este país. Y termino, porque si la corrupción tiene un cómplice, este se llama opacidad, porque podrá haber mañaneras y discursos del presidente todos los días, pero no los confundamos como ejercicios de transparencia. Las evidencias solo confirman que salir a medios diariamente no se trata de un ejercicio de rendición de cuentas. Defendamos al INAI, defendamos su autonomía. Muchas felicidades por su labor. Gracias, senador Clemente Castañeda. Tiene ahora la palabra el senador Mario Zamora Gastelum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, presidenta. Adelante. A nombre de las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI, saludo con respeto al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Hablar del INAI es hablar de un organismo trascendental para la vida democrática de México, pues como sabemos, garantiza los derechos fundamentales de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Hoy más que nunca, la transparencia es un eje fundamental para el ejercicio del servicio público en todas sus manifestaciones, y es el INAI la institución que funciona como contrapeso democrático, pues a través de este es que se informa al ciudadano sobre diversos temas que son de su interés. Por ejemplo, de cómo se gastan los recursos públicos, del cumplimiento de los objetivos de trabajo de las funciones públicas, de la ejecución y resultados de políticas públicas, entre otros. Sin duda, el informe de labores correspondiente al periodo de octubre del 2018 a septiembre del 2019 que nos ha presentado refleja la importancia de este organismo para todos los mexicanos. Muestra de ello es que desde su creación han recibido casi 2 millones de solicitudes, de las cuales 279,000 se registraron este último año. Durante este último año, el INAI se ha enfrentado a un nuevo contexto social y político, el cual ha resuelto sobre la pertinencia del acceso a la información sobre asuntos relacionados con los proyectos de la nueva administración, el cumplimiento de compromiso de las administraciones anteriores, con donaciones fiscales, entre otros.
Es por lo anterior que el INAI debe fortalecerse y blindarse ante cualquier intento que quiera violentar su autonomía, pues lo hemos visto en otros órganos autónomos como son los energéticos y recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es por ello que las y los senadores del PRI estaremos siempre atentos para que este órgano garantista de derechos fundamentales y que es crucial para la vida democrática e institucional de este país continúe con esa independencia. No permitiremos que el INAI sea secuestrado por intereses ajenos a la transparencia y rendición de cuentas. Más bien, todo lo contrario, que responda de cara a la ciudadanía de forma imparcial y con la ley en la mano. Las y los senadores del PRI queremos reconocerle el trabajo del comisionado presidente, doctor Francisco Javier Acuña, quien desde su encargo y visión ha salvaguardado la autonomía de este órgano, ha atendido las solicitudes de información de los ciudadanos, fortaleciendo el sistema de derechos de este país, y sabemos que aunque este año concluye su encargo, seguro estamos que nos deja un INAI fuerte e independiente. Por ello, le quiero hacer dos preguntas. Ante el contexto actual que viven los organismos autónomos de nuestro país, quienes han sido objeto de descalificaciones e intromisiones por parte del gobierno federal, desde las facultades del INAI, cómo fortalecer al Estado democrático y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la transparencia y protección de datos personales. Y la segunda, ante un mundo tan dinámico como el que tenemos hoy, en donde el intercambio y cooperación internacional es fundamental para mejorar los sistemas de información e implementación de mecanismos de transparencia, ¿con qué países u organismos ha trabajado en materia de transparencia? ¿En qué ha consistido? ¿Cuáles han sido los resultados y qué se ha aplicado en México? Gracias, presidente. Gracias, senador Zamora. Tiene la palabra la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Adelante. Yo lamento que en este Senado de la República haya tan poco interés en estos temas, pero bueno. Comisionado presidente, sea usted bienvenido a este Senado de la República. Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, su presencia, comisionado, es muy esperada, pues tenemos mucho interés en conocer el contenido de su informe anual de labor. ¿Ah, no? Bueno, a ver, ahora sí. Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, su presencia, comisionado presidente, es muy esperada, pues tenemos mucho interés en conocer el contenido de su informe anual de labores. Esto porque a lo largo del último año hemos atestiguado lo que puede percibirse como indicios de un importante retroceso en materia de transparencia en nuestro país. Incluso el propio instituto ha dado a conocer datos que nos obligan a poner atención. El INAI señala que en este gobierno se han multiplicado las respuestas de supuestas inexistencias a las solicitudes de información. Como referencia, durante el primer año del sexenio 2006-2012 hubo 3.800 declaraciones de inexistencia. En el primer año del sexenio 2012-2018 hubo 5.600. Pero en el primer año del actual gobierno, la cifra se disparó a 14.800. Se trata de un cambio sustantivo, según las propias cifras del comisionado Joel Salas. Este notable aumento en las respuestas de las distintas instituciones y dependencias del gobierno aseguran que la información no existe. Lleva a pensar que hay un ánimo de ocultamiento contrario a la máxima publicidad y transparencia. Si a esto agregamos que el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, reporta que casi el 80% de las compras del gobierno han sido por adjudicación directa o por invitaciones restringidas, sin licitación pública, se prende la alerta de lo que podría ser, insisto, una regresión a los peores tiempos de la opacidad gubernamental. También hemos visto cómo el instituto ha tenido que obligar al gobierno a entregar información que evidentemente tiene en su poder
y que debería ser absolutamente pública, como la del aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, o la de los enfrentamientos de militares con civiles, además de todas las que mi compañero Clemente Castañeda ha señalado. Asimismo, hemos visto cómo el gobierno incurre en reiterados desacatos respecto a las resoluciones del INAI. Por todo esto, solicito atentamente, comisionado presidente, que nos comente cómo interpreta el instituto esta situación. ¿Cómo justificar el aumento en las negativas del gobierno a entregar información al público? ¿Cómo explicar esta opacidad tan escandalosa en las compras de gobierno? ¿Cómo se puede fortalecer al INAI frente a esta ola de opacidad y el derecho de acceso a la información? Por ejemplo, hoy en la mañana escuché a la periodista Miriam Moreno, quien solicitó información al subsecretario Encinas sobre sus visitas de trabajo a centros de readaptación, tanto federales como estatales, y con quienes se entrevistó. Sin embargo, la respuesta fue que la información está reservada por 5 años. ¿Usted considera que esta información debe ser reservada? ¿Por qué reservar si no está solicitando ese informe de qué trataron esas reuniones? Muchas gracias y reitero a usted que las y los senadores de Acción Nacional están con el INAI y con todos sus integrantes. Muchas gracias. Gracias, senadora Xóchitl Gálvez. Tiene ahora la palabra el senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario de Morena. Acá está. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, sea bienvenido al Senado de la República. El derecho a la información está plasmado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalándose expresamente que está garantizado por el Estado. Tal garantía se lleva a cabo a través de la legislación de la materia y mediante el funcionamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y sus equivalentes en cada una de las entidades federativas. Un Estado que se considera moderno, transparente y democrático no puede deslindarse de la obligación de informar a la ciudadanía sobre los diversos aspectos de su organización y de su funcionamiento, así como de los otros entes que reciben o ejercen recursos públicos. La ley se expresa al señalar que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Por lo tanto, está relacionado con otros derechos, tales como el de la libertad de prensa, la investigación académica y científica, la difusión de ideas, el acceso a la verdad y al conocimiento. Como es ampliamente conocido, el gobierno de la Cuarta Transformación está empeñado en una lucha frontal y definitiva contra toda fórmula de corrupción, de despilfarro de recursos y de opacidad en el gasto público. Desde el Senado de la República, los legisladores de Morena estamos comprometidos en avanzar hacia nuevos esquemas normativos que enriquezcan y profundicen la rendición de cuentas, la transparencia en el gasto, la austeridad republicana en el ejercicio presupuestal, el acceso a la información, la protección de datos personales, así como la defensa de la vida privada. En ejercicio pleno de su autonomía, de acuerdo con el mandato constitucional, el INAI tiene competencia para conocer sobre los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal,
con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Senado de la República nos congratulamos que mediante su comparecencia, doctor Acuña Llamas, se dé cumplimiento legal a la obligación de elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su actuación institucional durante el periodo que contempla. En aras de profundizar en esa evaluación de resultados, me permito formularle las siguientes preguntas. Ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre los recursos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, contra resoluciones del INAI, ¿qué nos puede decir sobre el cumplimiento por parte del INEGI a dicho fallo? Primera. ¿Qué acciones se han emprendido para que los sujetos obligados garanticen el cumplimiento de sus obligaciones ante las dificultades administrativas, normativas y operativas en la materia? ¿Cuáles son los principales problemas que tiene detectados el INAI en la operación práctica del Sistema Nacional de Transparencia integrado por el Instituto, los organismos garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI? Y finalmente, ¿considera usted conveniente que pueda consolidarse la normatividad relativa al Instituto mediante una nueva legislación que fusione los contenidos vigentes de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015 y de la Ley Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016? ¿O considera usted que el actual sistema dual sigue siendo adecuado? Muchas gracias de antemano por sus respuestas, doctor. Muchas gracias. Gracias, senador Gutiérrez. Tiene ahora nuevamente la palabra el doctor Francisco Javier Acuña Llamas para responder a las preguntas formuladas por los senadores y senadoras por un tiempo aproximado de 10 minutos. ¿Puedo pasar ya como dice el doctor? Sí. Adelante, senador, donde usted guste. No, comisionado presidente. Primeramente, señoras y señores senadores, integrantes de la mesa directiva que preside esta sesión parlamentaria de rendición de cuentas del INAI, a los señores senadores, senadoras, senadores que encabezan los grupos parlamentarios e integran la JUCOPO. Reconozco de manera cumplida, respetuosamente, reconociendo la omisión, a las y los integrantes del Consejo Consultivo del INAI que han sido constantes en su frecuencia, en sus extrañamientos, en sus sugerencias, en sus consejos, en su guía para vertebrar actuaciones clave. La austeridad de la institución se debe mucho en los términos conseguidos por las sugerencias muy puntuales que el Consejo nos ha hecho llegar. Y no solamente en esos términos, sino incluso en otros muchos momentos clave en los que esta institución se ha visto con la enorme responsabilidad de resultar ágil, audaz, sensible, sensitiva y también práctica para llegar a la sociedad con soluciones que hagan ver su utilidad indiscutible. Quiero reconocer así a la Coordinadora General de Organismos Garantes de nuestro país, la compañera comisionada de Jalisco, la presidenta Cintia Cantero, a los coordinadores de las comisiones temáticas y a los coordinadores regionales que nos acompañan en este momento. No voy a responder en orden porque algunas de las preguntas que nos han hecho el favor de hacer el senador Emilio Álvarez y Casa, el senador Antonio García Conejo, la senadora Eunice Romo Molina, el senador Miguel Ángel Lucero, la senadora Alejandra Lagunes, el senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Transparencia, el senador Mario Zamora, la senadora Berta Xochitl Gálvez y el senador Daniel Gutiérrez Castorena tienen en común un dato revelador. Enorme coincidencia de los diversos grupos parlamentarios a través de sus voceros, señoras y señores senadores, en la preocupación del tema del derecho a la privacidad y
del derecho a responder ante la exigencia ciudadana para hacer y encontrar en el INAI un refugio efectivo ante una desprotección generalizada en el mundo por la globalización. El Internet es un campo desregulado. No se puede hacer nada desde la circunstancia de la legislación mexicana. Señoras, señores senadores, aprovechamos la oportunidad para pedirles que nos ayuden precisamente mejorando, reformando, como ya existen algunas reformas de reciente cuño, de reciente formulación en esta alta Cámara, precisamente para pertrechar y mejorar notoriamente la Ley Federal de Protección de Datos Personales entre particulares, que quedó rebasada notoriamente por la Ley General de Protección de Datos Personales en el sector público. Muchísimas de las condiciones de vanguardia que la Ley General de Datos Personales ya contiene, no las contiene en cambio la Ley Federal. Requerimos, como órgano garante máximo a nivel administrativo de esta tutela ante el mercado, que involucra más de 4 millones de usuarios, más de 4 millones de sujetos responsables que contienen, tratan y permanentemente transfieren datos personales. Es inmenso el campo competencial. El INAI, con su actual plantilla y con sus circunstancias, efectivamente, de un recorte presupuestal importantísimo en el año del 2018 para el 2019 y que se vino a incrementar con un 5% más para llegar a un 26% aproximadamente respecto de la cifra que llegó a tener en su momento de mayor dotación presupuestal, nos colocan, señoras y señores senadores, efectivamente en una condición límite para poder garantizar el ejercicio progresivo y sostenido de nuestra misión. Hemos hecho indiscutiblemente mucho más con mucho menos. Nos hemos ajustado de manera solícita e indiscutible a las rigurosas condiciones de la austeridad. Hemos ido dócilmente, sin ningún tipo de duda, a reducir nuestros salarios antes incluso que la ley de austeridad lo estableciera de manera firme. Ninguno de los comisionados quisimos de ninguna manera ir a plantear controversia en relación a la disminución de nuestros sueldos. Nosotros no definimos nuestros sueldos. Los sueldos de los comisionados del INAI eran los sueldos que tenían los comisionados del IFAI, respetuosamente decirlo, con una cuarta parte del cumplimiento de obligaciones y de deberes institucionales por el ensanchamiento competencial que el INAI alcanzó al convertirse en la institución nacional. El INAI respalda la función de los organismos garantes de transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia está de pie, está firme, trabaja diariamente. El INAI tiene una vocación de compañerismo con los órganos garantes locales. De ninguna manera el INAI jamás puede pretender convertirse en tutor, en corrector y menos aún en mecanismo que sojuzgue o aplaste la credibilidad y el prestigio de las instituciones similares para cada uno de los estados, incluida la Ciudad de México. Acompañamos con procesos de asistencia permanente en ámbito tecnológico, en capacitación y en el respaldo político que damos a los señores y a las señoras comisionadas de los estados aquí presentes en esta Cámara Alta, que siempre seguirá representando en mucho sentido a la Federación y a los estados que la informan y comportan. Desde luego que entonces requerimos una reforma importante y completa a la Ley Federal de Protección de Datos Particulares de datos personales entre particulares. Requerimos resolver de manera clara la portabilidad, que sigue estando muy poco establecida y que de esa manera no puede llegar a resolverse para ser operativamente funcional. Requerimos que se homologuen las condiciones que ya dijimos tiene la ley federal con la del sector público y requerimos vigorosamente dos cosas más. Que se asiente de manera categórica una posición que haga que desde la ley nos evite caer en el entrampamiento y en el estancamiento impotente del INAI frente a los grandes servidores universales de protección de datos, de manejo de información internacional, la Internet y sus grandes servidores internacionales. Hemos sucumbido una y otra vez, aunque hemos intentado regular y fijar topes a sus excesos en el manejo y en el maltrato sistemático, inevitable por la globalización y sus efectos instantáneos de la información, a los datos íntimos, a la
imagen, a la propia imagen y a los derechos de la vida privada de personas que no tengan, hay que decirlo, por la graduación distinta, la condición de figuras públicas, aunque los voluntariamente famosos o públicos también tenemos derecho a protecciones en momentos clave y en aspectos de nuestra vida privada. Necesitamos, pues, que se confirme que somos igualmente una institución potente en sus capacidades institucionales frente al mercado y especialmente ante el ámbito internacional. Los servidores internacionales con una facilidad olímpica cambian su dirección de los servidores en otra parte del mundo y la extraterritorialidad no nos está dada. Se requiere que esta Cámara Alta, que es indiscutiblemente a donde podemos venir a encontrar refugio y respaldo para cumplir las misiones que tenemos, tome cartas en el asunto. Ya existen muy buenas iniciativas para acercarnos a estos puntos delicados. Requerimos que también se vertebre en esa formulación legislativa una reforma para que las instituciones privadas, las empresas y aún los servidores profesionales del ámbito del mercado, una vez que han detectado una filtración o un descuido, una negligencia que haga correr datos personales en demérito de sus usuarios, clientes, proveedores, lo anuncie de inmediato al INAI para que se puedan establecer las medidas de seguridad y el seguimiento de los protocolos rigurosos que la ley sí establece ya. Se requiere así las cosas, pues, respecto de los datos biométricos, naturalmente una custodia. El INAI es también la máxima autoridad administrativa en el campo del sector público, en el que se encuentran las más grandes bases de datos de la población, como es el caso del padrón electoral, por poner un ejemplo, o las enormes bases de datos del sector de salud, como es la del IMSS o la del ISSSTE, las de la Secretaría de Educación respecto de todos los educandos de este país y de los profesores, así como de los trabajadores administrativos de esas instituciones. Requerimos desde luego su respaldo para vencer así las cosas, las barreras legales que nos atan y que no nos permiten, por ejemplo, llegar al máximo reconocimiento del ámbito europeo, que es donde se encuentra la máxima normativa de vanguardia en el mundo, y poder llevar a puerto de manera satisfactoria y pronto la adecuación de la legislación mexicana en esta materia respecto al reglamento de protección de datos de la Unión Europea, que es un punto que hemos solicitado gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer los trámites, pero que se avanzaría o se aceleraría de encontrar una regulación actualizada que cumpla estos escollos o estas disfunciones o limitaciones que contienen esas leyes, esa ley concretamente. A la senadora Alejandra Lagunes, por supuesto que hay medidas para asegurar los miles de datos personales publicados, deberes de seguridad, medidas técnicas, físicas y administrativas. El INAI también está obligado a cumplir la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y puede haber auditorías voluntarias de los sujetos obligados para medir su condición, para medir sus flaquezas o sus debilidades frente al enorme problema de tener o experimentar filtraciones que pongan en peligro la base de datos que ostentan por la condición de ser responsables de la naturaleza del servicio público que llevan a cabo. Desde luego que sobre nuevos proyectos tecnológicos en esta segunda etapa el INAI pondrá en el presente año el buscador nacional y los buscadores temáticos sobre adquisiciones, sueldos, salarios y directorio que permitirán obtener información específica a nivel nacional, lo que permitirá una mayor explotación de la Plataforma Nacional de Transparencia en beneficio de la ciudadanía. Reconozcamos, señoras y señores senadores, 20 años escasos en la caminata progresiva y no sin grandes adversidades en momentos clave, son nada en la vida de una república de la edad de la nuestra. Este es un asunto que apenas la globalización agudizó y potenció. Por eso hemos sostenido respetuosamente que esta institución no es una moda pasajera ni es tampoco una figura de ornato. Viene a cumplir un contrapeso básico para que la función del ejercicio del poder sea rectilínea, sea sólida, sea concisa y veraz ante la opinión pública. Gracias, señoras y señores senadores, porque el ejercicio de rendición de cuentas que hacemos nos permite encontrar eco en su atención.
Seguramente ustedes, desde la perspectiva de sus potencias y de sus facultades parlamentarias, podrán hacer, desde luego, y ojalá así sea, los reclamos concretos que quepa hacer a las instituciones gubernativas para que el desarrollo de sus competencias se ciña a los ámbitos y a los encauzamientos que la ley establece. El INAI es una institución técnica jurídica de control. No puede, no debe sojuzgar ni prejuzgar, aunque sí lo hace de manera individualizada, y cada semana en el INAI resolvemos cientos de asuntos y en cada ocasión exponemos de manera visible e identificada problemas que nos llevan a una serie de preocupantes nuevos indicadores o signos que desde luego no vienen a facilitar ni a aconsejar el mejor momento que hay en el país, no solamente de un sujeto obligado ni de el responsable de la máxima administración pública, que indudablemente las cifras y los datos que mi compañero Joel Salas hizo valer o hizo comunicar hace unas semanas, pues tienen toda la constancia que eso amerita. El INAI debe ser un compañero de la función pública de todas las administraciones. El INAI debe ser un verdadero respaldo para las instituciones públicas. Lo dije antes, el INAI no puede ni debe confrontarse, debe convencer a las instituciones públicas. El INAI debe conseguir, por liderazgo institucional y solidez de autoridad, hacer ver a los gobernantes de todos los planos, de todos los poderes públicos y de todas las instituciones, incluidos los sindicatos, los propios partidos políticos, que no ha sido fácil el ejercicio de acercarnos a ellos con éxito, que conviene bien a las instituciones que ellos representan, que haya un convencido ejercicio puntual del derecho de acceso a la información pública, porque además les permite a ellos mismos vigilar el cumplimiento en todos los niveles jerárquicos, hasta los más elementales, y poder así saber que lo que establecen, ofrecen, señalan o aseguran se cumpla cabalmente. El INAI ha sido y será siempre un colaborador externo, respetuoso, técnico, neutral, desde luego jamás sometido y desde luego jamás cómplice de situaciones que puedan parecer inadecuadas. El INAI lo demostró en los años anteriores con recomendaciones que no fueron recomendaciones, con advertencias y órdenes que dejaron clara su autoridad, y el INAI lo sigue haciendo de manera cuidadosa para de ninguna manera desalentar la mejor voluntad que haya en los sujetos obligados. Tenemos una relación permanente con la secretaria de la Función Pública, que representa al Ejecutivo Federal. Hemos trabajado con ella y con su equipo enormes proyectos, y creo que esperamos que el próximo año, en la rendición del informe similar que corresponda a quien me suceda, podamos dar mejores cuentas. La inexistencia, la declaración de incompetencia y el exceso en el fincamiento de reservas ha sido cíclico en la evolución de este derecho. Al principio, la inexistencia se convirtió en una salida muy cómoda. No había las normativas ni los mecanismos de exigencia que ahora hay. La sociedad es más crítica cada vez con todos los que ejercemos la función pública. El INAI se ve inmerso en la misma condición. El INAI también es escrutado severamente por solicitudes de acceso a la información que se generan desde cualquier plano y que exigen que nosotros no podamos ser falaces al hablar y al asegurar cuando ordenamos lo que exigimos a las autoridades o sujetos obligados y no pudiéramos cumplir con lo propio. Esa exigencia ciudadana efectivamente ha volcado a ejercer con mayor tenacidad y sin sucumbir a las malas respuestas o a las respuestas insatisfactorias o incompletas, y por eso es que sí se han incrementado de manera importantísima los recursos de revisión. Sí se presenta para el INAI, por eso a ustedes les pedimos para que con la colegisladora en el momento del informe, en el momento de la dotación presupuestal, nos ayuden a cuidar que la dotación presupuestal no vaya a decrecer más, porque las 7 ponencias, a ciencia cierta, lo debo confesar, estamos rebasados en el ejercicio progresivo que aumenta cada día. Cada día las solicitudes de acceso son más juiciosas, más minuciosas, más llevadas a planos en los que las propias instituciones se ven muchas veces en conjetura de saber cumplir. Es cierto, hay campos históricamente intocables para el escrutinio ciudadano.
No ha sido sencillo ni fácil a lo largo de estos años convencer a las dependencias del sector de la seguridad pública y de la seguridad nacional que este es un deber constitucional y legal. De manera paulatina y progresiva hemos avanzado mucho con ellos. Hemos sostenido un diálogo permanente, asistencia, capacitación, y siempre que alguno de ellos nos busca, antes que se genere desde luego un recurso de revisión que tenga que resolverse en los términos que corresponda con la ley, así sea cualquier institución, debo reconocer con sonrojo, porque soy abogado, que hemos tenido, y lo digo por el justicialismo que quizá profese, por la formación profesional que tengo, a la mismísima Suprema Corte de Justicia, como a todos los titulares de los poderes públicos, incluida respetuosamente, señoras y señores senadores, a esta soberanía como a la anterior integración en el ámbito de sus desarrollos. Sí, hay indicadores que nos deben preocupar y que solo ustedes nos pueden ayudar a remontar. Por ejemplo, de octubre de 2015 a septiembre de 2016, el número de días hábiles para responder sobre datos personales era 6.1. y en información pública 13.2. Luego, con la exigencia redoblada de la ley, quiero decir que no era lo mismo en términos cabales, el número varió y llegamos en 2017 a tener 8.1 de días hábiles para que se responda en materia de datos personales en el sector público, a 12.3 días en materia de información pública, de acceso. Perdón, casi termino. Sin embargo, se ha habido un corrimiento de 8.1 a 9.0 días hábiles en el retraso, días hábiles, estamos hablando casi de 20 días naturalmente, naturales, y de 12.3 a 12.7 días en el caso de la información pública. En términos reales, puede ser incluso mucho más complejo responder en tiempo una solicitud que verse sobre la cuestión de datos personales que sobre la información pública. Sí, la información pública es un bien público que debe custodiarse. El INAI efectivamente nació para respaldar el derecho ciudadano a exigir con cabalidad y con veracidad la información. Todos los días, efectivamente, los problemas que surgen de nuevo y aquellos que también se vuelcan o se refieren al pasado con los datos que hablan para comparar, como corresponde a la ciudadanía en el ejercicio cabal de su entendimiento, los comportamientos públicos de todo el elenco de casi 900 instituciones, debo reconocer que se ha avanzado formidablemente. Los resultados de la última verificación lo confirman. Más de 500 sujetos obligados, de las grandes, de los más grandes, todos ellos casi, así lo puedo decir, obtuvieron el 100%. Naturalmente, en los recursos es cuando encontramos algunas situaciones que merecen atención. Solicitamos que ustedes nos ayuden en sus comisiones parlamentarias y de manera conjunta en legislatura colegiada en conferencia con la Cámara de Diputados, hacer ver de la mejor manera posible a los sujetos obligados, todos los poderes públicos, que es necesario que volvamos a erradicar la inexistencia, la incompetencia que no se acredita y, por supuesto, que no se abuse una vez más de la reserva, porque hay una inercia, hay una tendencia casi instintiva a agotar la reserva aun cuando los asuntos no lo merezcan en tiempos cabales. La labor correctora que hace el INAI se agota todos los días, pero resulta desde luego insuficiente. La República demanda mecanismos de escrutinio y de corrección de la función pública de todos los sujetos obligados del país, y sin su ayuda y sin la oportunidad de venir a rendir cuentas, el INAI sería una voz clamante en el desierto. Quiero agradecer una vez más y reconocer a los miembros del Consejo Consultivo por la respetuosa omisión, a mis pares locales, como les decimos, siempre con respeto, que han sido posible, con dificultades mucho más grandes, institucionalmente en algunas zonas del país. Se avecinan tiempos que no dejan de poner en riesgo la integridad de los plenos o de la configuración de los organismos garantes del país. También esperamos que desde esta Cámara se establezcan las vías de conciliación para encontrar eco en los ámbitos de los gobiernos estatales, para que no se deje a la deriva ni al vaivén de las circunstancias políticas de cada momento la situación de estos órganos garantes, que sin ellos es imposible cumplir con el federalismo, que sigue siendo indiscutiblemente una vocación histórica del Estado mexicano.
Gracias, señoras y señores senadores, por la oportunidad que me han dispensado. Aseguro que de parte de mis compañeras y compañeros haremos llegar cumplidamente la satisfacción plena y completa de cada uno de los puntos que nos han entregado las señoras y señores senadores que hicieron uso de la voz, reconociendo que su atención para el INAI es determinante. Muchísimas gracias de verdad. Gracias por su intervención, doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Informo a la Asamblea que la senadora Cecilia Sánchez García hizo llegar a esta presidencia unas preguntas por escrito para el comisionado presidente, las cuales hago entrega en este momento. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Honorable Asamblea, señoras y señores comisionados, reiteramos nuestro reconocimiento al comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, y hacemos extensivo el mismo a las comisionadas y a los señores comisionados del INAI en este ejercicio de informe a esta soberanía. En el marco de la rendición del informe de labores del Instituto, que corresponde al periodo octubre 2018 a septiembre 2019, el Senado materializa un ejercicio de rendición de cuentas conforme lo establece el artículo 6º, apartado A, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Rendir cuentas de nuestra actuación es el ejercicio al que estamos obligados todos los servidores públicos y responde al principio de transparencia que rige el actuar de este organismo autónomo constitucional. Celebramos la presentación de este informe y queremos manifestar nuestro apoyo al Instituto para que México continúe por el camino de la transparencia. Queremos hacer un reconocimiento público al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, quien durante 3 años se ha desempeñado como comisionado presidente de esta gran institución y próximamente el seno de esta institución resolverá un nuevo periodo para sus presidencias. La gestión del doctor Acuña coincidió con la puesta en marcha de un conjunto de decisiones mandatadas por la ley que fortalecieron la transparencia en México. Bajo su presidencia y atinada conducción se puso en marcha la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual es un sistema informático que permite a los sujetos obligados y organismos garantes en materia de transparencia y acceso a la información cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la legislación en la materia. También queremos reconocer la labor y el pulcro desempeño realizado por la comisionada María Patricia Cursain Villalobos y el comisionado Joel Salas Suárez, quien han prestado un gran servicio a la nación y este año 2020 concluirán su responsabilidad. Ambos entregan muy buenas cuentas. Igualmente, reconocemos el excelente trabajo de equipo en conjunto de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, la comisionada Josefina Román Vergara, el comisionado Óscar Mauricio Guerra Fort y el comisionado Rosendo Evgeny Monterrey Chepop, por lograr un excelente trabajo en conjunto.
Por todo lo anterior, esta mesa directiva agradece la presencia de todos ustedes, del doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI, así como de todos los servidores públicos de esta institución en este ejercicio de rendición de cuentas de un ente público autónomo ante el Senado de la República.